¿Ustedes son de qué curso? Tercero y cuarto. ¿Y de qué especialidad? Electrónica. ¿Electrónica o electrónica y telecomunicaciones? Electrónica. Okay. ¿Y alguno de ustedes es radioaficionado o les gustan las radiocomunicaciones? Les pregunto esto porque la idea es poder mostrarles conceptos solamente de radioafición y de telecomunicaciones, sin entrar en profundidades, sino que explicar conceptos para que la persona que utilice algo pueda entender fácilmente qué es lo que está haciendo con el tema de la radiocomunicación. A veces se encuentra con cosas que uno tiene que ir investigando. ¿Quién puede ir apretando el botoncito? Ya, por favor. Vamos entonces. Vamos a hablar primero de las pilas y las baterías. Ustedes todos conocen las pilas que se usaban antiguamente, las AA, que les llamaban secas o baterías. Después empezamos a conocer las pilas de los celulares, etc. Pero la primera pregunta que uno tiene que hacerse es si se llaman pilas o baterías. La verdad es que depende del enfoque. Bajo mi perspectiva es que baterías es cuando hay un conjunto de pilas, varias. Por ejemplo, una batería de un vehículo tiene varios vasos. Un vaso por sí solo es una pila o una celda. Y puestas en serie, ustedes dominan qué es lo que es serie, llegan a los 12 volts. Normalmente son de 1, algo, 1,3 volts. Entonces, asumiendo que una batería es un conjunto de pilas, ya podemos entender. ¿Y qué es lo que sucede en las baterías? Simplemente ocurre un proceso electroquímico que a partir de los componentes se cargan. Esto es interesante, ¿eh? Esta electroquímica es donde cuando se transfieren electrones y provocan un cambio en su estado de oxidación. Se le llama oxidación cuando un componente pierde electrones y se le llama reducción cuando gana electrones. Y ese proceso se llama redox. Es un poco difícil de entender, pero la idea es que uno puede apreciar ese proceso químico en muchas cosas, como por ejemplo en los metales. Los metales, los fierros, sobre todo los fierros cuando se oxidan, es porque han perdido electrones y uno los ve oxidados. Lo que ocurre ahí es que es un proceso que está perdiendo electrones. Una aplicación práctica para que los gasoductos, que son normalmente de metal, no sé, yo creo que ahora son de plástico, para que no se oxiden, o sea, no pierdan electrones, es que le ponen electricidad. Unos paneles solares, cada cierto tiempo le ponen electricidad para que no se pierdan los electrones, es decir, no se oxiden. Aquí está, cuando varias celdas se agrupan, conforman una batería, ¿ya? Las pilas secas, las que normalmente usamos en la linterna, normalmente eran de zinc o carbono. Yo me imagino que ustedes alguna vez rompieron una pila y sacaron los componentes de adentro, un carboncito salía. Todas las pilas son tremendamente contaminantes. Hay que tener cuidado con esas cosas que tienen. Pero esas pilas más antiguas eran de zinc y carbono. Como ánodo, el zinc, y carbono como cátodo. Y el electrolito era un cloruro de amonio. No sé si se entiende, pero componentes químicos. Son altamente contaminantes. Por eso la tendencia de guardar, de juntar las pilas. Las pilas, ningún tipo de pila hay que tirarla a la basura. Después se hicieron más conocidas las pilas alcalinas, que son las que están actualmente más en boga. Y que son o de zinc manganeso o de mercurio manganeso. A mí me parece que estos de mercurio y manganeso son mucho más contaminantes que las anteriores. Lo que está
¿Cursiva se llama cuando está inclinada? Ah, sí. Son las deficiencias, lo que puse aquí anotado. Bueno, tiene un componente que describe, entregan bastante más potencia que estas otras, son bastante de mayor potencia en general y son débiles de blindaje. Actualmente están viniendo como con una película de cartón. No sé si ustedes han abierto alguna. Sí. Como un plástico, carbón. Bueno, esta otra, manganeso, tienen zinc, mercurio, por eso son tan contaminantes. Y como electrolito, hidróxido de potasio. ¿Qué le gusta la química? ¿Quién es químico? ¿Potasio con qué letra se identifica? Con la K, claro. Pregunto porque las pilas se empiezan a denominar con sus símbolos. Símbolo, ¿cómo se llama? El símbolo químico. La siguiente, por favor. Baterías de plomo ácido, esas son más conocidas. Las que todos vemos, esas grandes, construidas por dos electrodos de plomo. Esto es interesante, cuando está descargado se encuentra en forma de sulfato de plomo. Cuando están descargadas, las pilas adentro las baterías están en particular absolutamente distintas que cuando están cargadas. A veces una batería descargada de plomo ácido de líquido, uno la mueve, la sacude y revive. Hay muchos procesos allá adentro. Bueno, y tienen como electrolito una disolución de ácido sulfúrico. ¿Han experimentado ustedes con algunos cátodos haciendo transferencia de energía? ¿No? Ya, profe, ahí. Vayan anotando. Son de bajo costo y fáciles de fabricar. No admiten sobrecargas ni descargas profundas. No sé si ustedes han visto que las descargas profundas a veces dicen ciclo profundo o deep cycle, que significa que cuando las baterías se descargan más de cierto nivel tienden los componentes químicos a perder sus cualidades. Por eso las baterías de auto, cuando se descargan más de 3 o 4 veces, esa batería ya está condenada por muy nueva que sea. Por lo tanto, no debe bajar cierto valor de voltaje por cada celda o en su conjunto. Pueden durar bastante tiempo si es que no se le hacen esas descargas. A diferencia de las baterías de descarga profunda que se ocupan a veces en las lanchas, que se llaman y son selladas, sí pueden hacer esas descargas profundas, pero entregan menos corriente. Se usan en los vehículos las baterías comunes de plomo ácido porque tienen mayor capacidad de arranque. El motor le exige más a una batería para partir. Son altamente contaminantes. Y aquí hay un concepto que es bueno asumirlo, que es la densidad por la energía, que significa cuántos watts la batería es capaz de entregar por kilo o por peso, en este caso por kilo. Estas de plomo ácido en general entregan como 30 watts por kilo. Son muy pesadas, ¿ya? Las de níquel cadmio. Esas se hicieron bastante popular en los equipos de radiocomunicaciones. Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de cadmio con electrolito de hidróxido de potasio. Esta configuración de materiales permite una recarga de la batería una vez que esté agotada para volver a reutilizarla, es decir, ya son recargables. Sin embargo, su densidad, que es lo que vimos antes de energía, es un poquito mejor que la de plomo ácido, que es de 50 watts por kilo. Actualmente se le llama de poca capacidad. Ahora no es fácil pillar una batería de níquel cadmio, ¿no? NiCd, níquel cadmio. Admiten un gran rango de temperaturas de funcionamiento. Admiten sobrecarga, pero cuando están sobrecargadas no la asumen. El cargador le puede seguir cargando, pero la batería no se llena más de energía.
O sea, no la almacena, no la sigue almacenando más. Ah, y esto también es importante, tiene una alta tasa de autodescarga que puede llegar al 20% por mes. Si uno la guarda, la batería se descarga sola. Tanto que si uno la guarda mucho tiempo, este tipo de batería, como un año, sin tenerla cargada, se puede deteriorar. Tiene un efecto de memoria, que es lo más conocido para esta batería, que es muy alto. ¿Qué significa eso? Si una batería es de 1 ampere, o sea 1000 miliamperes, y yo lo cargo siempre hasta 800 miliamperes, la batería va a recordar siempre que es de 800 y no de 1000. Es como el estómago. Come poco y se acostumbra a comer poco. Tiene un efecto de memoria. Y revertir eso es un proceso largo, que hay que darle carga para que entienda que es de 1000 y no de 800. 50 watts por kilo es la de níquel cadmio. ¿Otra? Las baterías de hidruro metálico de níquel, NiMH. Estas están ya más popular todavía hay. Níquel metal. Claro, níquel metal es un componente químico que es hidruro metálico de níquel. Este tipo de baterías se encuentran menos afectados por el llamado efecto de memoria, lo que hablábamos anteriormente. No, pero este es el gran problema de la NiMH. No aceptan mucha temperatura, es decir, si yo tuviera que ir al polo y llevar baterías, no debiera llevar esta, porque el rendimiento va a caer. Muy alta tasa de descarga, al 20% del mes. Pero ya tiene una densidad de energía de 80 watts por kilo. Estoy hablando de que por cierto tamaño o cierto peso tengo más energía. En las baterías de plomo ácido creo que era el 20%, 20 watts por kilo, me parece, no, yo no me acuerdo yo para atrás. Es decir, con menos peso o menos tamaño podemos tener disponibilidad de mayor energía. Estas baterías tienen una capacidad entre 0,5 y 2,8. Actualmente hay unas pilas como de 2, y tanto, de estas AA. Yo me acuerdo que las primeras que compré eran como 0,5. Tiene un bajo efecto de memoria, ¿ya? Más conocidas, las baterías de ion de litio en los celulares, sobre todo en los celulares. En el mercado no es fácil todavía pillar esta batería. Una de las características importantes, livianas. Son súper livianas las baterías. Me imagino que han tomado pilas de los celulares, son livianitas. Antiguamente, un celular de los viejos, una gran parte del celular, el peso se lo llevaba a la pila. Ahora debe ser, no sé, 20% de la pila es el peso, perdón, del celular. Son súper livianas. Mucha energía, alta capacidad. Alta resistencia a la descarga, no se degradan y no tienen este efecto de memoria. Es decir, en una pila de estas chiquititas, vamos a apagar esta máquina. Está pensando si se tiene que apagar. Hay que tirarlo al suelo. Los lentes primero. Ahí se abre el tiro. Los lentes primero. Sí, al tirarlo al suelo se abre bien. Esta cosita es de 1350 miliamperes. Eso es cualquier cantidad. Adelante dice cuánto es la capacidad, la densidad. 1350 es harto. Para esta cosita que no pesa nada. Una vida útil de 3 años.
independiente de la cantidad de energía es su uso, es decir, duran menos las que son más chiquititas, duran más las que tienen más capacidad. Cualquier batería, como dije antes, si se almacena o se guarda sin carga, se va a deteriorar, cualquiera. Soportan cierta cantidad de cargas, en general como entre 300 y 1000 cargas. Eso es como un poquito más de un año y medio, o sea, como 18 meses, o un poco menos de 18 meses. ¿Por qué eso? Porque en 18 meses termina el contrato. Uno lo incentiva a que tienen que hacer otro contrato para que le den otro teléfono. Oiga, no me dura la pila, no, firme otro contrato. 18 meses más clavado. Todas estas cosas están pensadas justamente para cuánto tiene que durar en el día, cuánto uno habla y cuánto tiempo para renovar el contrato. Todas estas cosas apuntan la cantidad justamente a hacerla coherente con el negocio. Este es un gran pero. Tiene materiales inflamables y son muy susceptibles al calentamiento de la pila. Por eso tiene que tener un circuito de control. Y por eso sugieren también cargar el equipo apagado. No porque se dañe, sino que de esa manera reducen la temperatura que el equipo le puede transferir a la pila. Para reducir la posibilidad de hasta explosión leída. Así que, cuidado. ¿Ya? Más la capacidad de trabajo en frío, reduciendo la duración hasta un 25. La primera carga, antiguamente se decía, no, si la primera carga es súper importante, usted tiene que cargarlo. Esas eran las pilas más antiguas, las de níquel, cadmio, etc. Ahora ya no. Este tipo de pilas no necesitan. La primera carga es igual que la segunda, que la décima, que cualquier otra carga. Es un mito. Aquí dice, porque debe estar apagado durante la carga. Claro, para minimizar el calor. Podría incluso obtener más carga si yo meto al refrigerador la pila a cargar. No al congelador, por ahí se daña. Sino que a temperaturas más bajas. Mínimo efecto de memoria. Tiene una carga lineal. Las pilas de seca o alcalina que hablábamos en un principio tienen un comportamiento, se van descargando, va cayendo la carga y el voltaje. Este tipo de pilas, o casi todas las pilas descargables, tienen un comportamiento que dan y se mueren. Por eso, cuando uno está hablando por teléfono, alcanza a decir, se me va a acabar la pila, se murió. Porque da hasta el final y se cae. No, una otra van cayendo. Las de níquel cadmio tienen un compartimiento combinado, se van descargando a poquito y caen. Esta es violento la carga. Muy baja tasa de autodescarga, 6% al mes, ¿ya? O sea, yo puedo guardarla. ¿Sí? Batería de polímero de litio, LiPo. Se ven poco estas pilas, pero parece que pasamos una anterior. ¿Pueden volver a echar? No, parece que ¿ya? Características similares que me permiten una densidad mayor de energía, es decir, con menos tamaño, menos peso tenemos más energía. ¿Para qué se utilizan? Para equipos pequeños, porque son chiquitos, son livianitas, son bastante más caras. Y son muy críticas a la descarga importante. ¿Ya? La próxima. Aquí hay una tabla que uno puede apreciar cómo son unas baterías respecto de la otra. Plomo, níquel ferroso, no la vimos, níquel cadmio, hidruro metálico de níquel, ion litio y polímero de litio. Energía peso, lo que hablábamos, que esto es importante respecto a la cantidad de energía que tengo sobre el volumen. 30 de 40 watts por kilo, 30 de 55 watts, 40, 80 por kilo, y esta de polímero
estamos hablando aquí, muestras de ion litio más conocidas entre 110 y 160 watts por kilo. Esas son la tensión por elemento, por vaso, la tensión nominal, más o menos cuántas cargas dan, más o menos. Mira la de níquel cambio, que es poquitito respecto de la otra. 500 cargas. Una pila de equipo de radio portátil de comunicaciones dura normalmente 2 años y medio, ¿sí? Por ahí, de níquel cadmio. Ahora pueden durar 10 veces más eso. ¿Cuánto tiempo de carga tiene que ver con el tipo de carga? Las baterías más antiguas, las de níquel cadmio, son más susceptibles a la cantidad de energía que uno le echa para que la acumule. De forma gráfica es como trasvasijar agua de un estanque a otro estanque. Si yo tomo un estanque grande, y lo vacío, voy a llenar el otro bastante más rápido que si le echo con un balde de a poquito. Pero echándole poquito yo puedo llegar hasta el final de cantidad de agua. Si yo lo vacío de una, no llego hasta el final. Ese es el mismo concepto. Si yo le echo carga muy lenta, normalmente se le llama carga lenta del orden del 10% de la capacidad de la batería, para cargarla algo así como 10, 12, 14 horas, puedo obtener una mayor cantidad de energía trasvasijada hacia la batería. Pero en esto, en los componentes químicos más nuevos, el cargador no importa, le puedo poner rápido, lento, le da lo mismo, se cargan igual. Y la autodescarga. La de plomo ácido, fíjense, solita, es la que más se aguanta. ¿Alguna pregunta de la batería? ¿No? Qué bueno, ya, vale. Ya, vamos viendo aquí al tiro cosas de radiocomunicaciones. Cada vez que yo emito una señal de radio hacia a un disipador de esa energía que se llama antena, por efecto de un desacoplamiento de impedancias, puedo obtener unas ondas reflejadas que se devuelven hacia el equipo. Es como cuando uno tira una piedra a un estanque de agua y se producen ondas, chocan y se devuelven. Esa es una onda reflejada. Y esas ondas reflejadas en los equipos de radio terminan disipándose en el equipo en los transistores, en la etapa de potencia. Igual en el audio. ¿Y qué es lo que sucede si se disipa en el equipo? Se calienta. Y si se calienta, se quema. Por lo tanto, yo debo reducir esas ondas reflejadas para que todas las ondas sean irradiadas. Y para eso hay ciertos instrumentos que miden esas ondas reflejadas. Aquí hay un instrumento, el BIR estará por ahí. ¿El BIR? ¿Pueden correrlo? Por favor, que no se les vaya a caer, porque lo tienen que pagar si se les cae. Con cuidadito, son prestados. Esos son distintos instrumentos que miden esta relación de ondas estacionarias. Estacionarias porque se quedan, no se irradian. En inglés, Standing Wave Radio, de voltaje, relación de ondas estacionarias. Y esto es simplemente una relación matemática, un cálculo matemático entre la potencia irradiada y la potencia reflejada. En los instrumentos de radiocomunicación, perdón, en los medidores se mide así. Ese cuadradito chico tiene este instrumento. El otro instrumento cuadrado más grande tiene unas agujas cruzadas que por un lado una muestra la potencia reflejada y la otra muestra la potencia irradiada, la que estoy transmitiendo. Y en el cruce de ella, en el punto de cruce, es la ROE, que se lee en forma vertical. ¿Se entiende? Y se lee así. Uno es
a 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, etcétera, hasta 2. Y sobre 3 es lo que se sugiere que tenga cuidado, porque ya es peligroso. ¿Quién es bueno para las matemáticas aquí? Todos, todos. Este es el cálculo matemático. Simplemente esta ecuación matemática se muestra en el instrumento. El instrumento hace el cálculo, que dice que la potencia reflejada, partido con la potencia irradiada, raíz de todo eso más 1, todo eso partido por lo mismo menos 1. Si nosotros tenemos el siguiente ejemplo, potencia radiada 5 watts, potencia reflejada 1 watt. Estoy transmitiendo con 5 y con el medidor leo que se me está devolviendo 1. ¿Ya? Este es el ejercicio. 1 partido por 5 raíz más lo mismo que pero menos da. ¿Quién está ahí con cálculo? 1,2 partido por 1,08 da 1,5 de ROE, relación de onda estacionaria. Este otro instrumento no mide ROE, sino que mide potencia. ¿Qué potencia? La potencia. Si aquí está el equipo y allá está la antena, lo conecto por aquí y voy de aquí hacia la antena, y con esta agujita que yo la puedo dar, mido la potencia que pasa por aquí hacia la antena, con la escala que yo seleccione, y si yo lo giro de vuelta, mido la potencia de la reflejada que está pasando de vuelta. Forward en inglés, reflected. O hacia adelante y hacia atrás, o irradiada y reflejada. Este instrumento mide potencias, esos otros también, pero tiene una escala que muestra la ROE. Una escala. Para sacarla, En este hay que hacer el cálculo. en este hay que hacer el cálculo. Si quiero saber la ROE, tengo que hacer el cálculo, sacar la calculadora y hacer el cálculo. El otro es más fácil, que muestra el tiro. ¿Ya? Otro concepto sobre las señales, la recepción de señales. Internacionalmente se acordó ciertos parámetros para dar reportajes de señal. ¿Cómo estoy escuchando a la persona que me está transmitiendo? Y se llama RST. R, que se refiere a la legibilidad, donde 1 es señal ilegible, no se entiende. 2, se entiende una que otra palabra. 3, o R3, se entiende con dificultad. 4, legible casi sin dificultad. Y 5, perfectamente legible. Si yo les pregunto a ustedes cuál sería mi reportaje de señal R, ¿qué es lo que me diría de lo que yo estoy diciendo? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, se refiere a si me escuchas bien. Sería entonces un R5. Después, la S de RST se refiere a la intensidad de la señal, la fuerza. Esto se refiere a si yo entiendo o no entiendo, a la legibilidad, si está distorsionado o no. Esta es la intensidad. 1, señal recibida de nivel de ruido, a nivel de ruido, casi nada. 5, señal buena. Y 9, señal muy fuerte, se refiere a la intensidad. 8. Los dos primeros se utilizan en voz, los dos primeros, en las comunicaciones de voz. Y los 3 se utilizan en las comunicaciones telegráficas. Ilegible, intensidad, y este es el tono. 1, tono muy ronco o chirriante.
Esta traducción es como mexicana o Sí, colombiana. claro. 5. Tono musical modulado por corriente alterna. Y tono totalmente puro. Toda esa combinación. Si ustedes van a usar equipos de comunicaciones, siempre van a utilizar algo. Normalmente en la voz uno dice 5-9. ¿Qué estoy diciendo? Que lo entiendo bien y que lo escucho fuerte. Si yo les digo 5, 9 más 10. claro, si yo les digo señal R1 S9, no es muy compatible, porque no estoy entendiendo, pero está fuerte. Podría ser que está distorsionado. Por ahí se podría entender. Pero está esa combinación. Pero en las radiocomunicaciones, cuando uno escucha bien, está hablando bien 5-9. Y es normal, uno lo utiliza ese término, los radioaficionados, hablando así, en vez de decir ok, te entiendo, 5-9. Significa ya, ok, estamos claritos. Te escucho bien, te entiendo bien. ¿Ya? Esa señal se mide en un instrumento de radiocomunicaciones con una cosa que marca solamente la S. Acuérdense que les dije RST. La R se refería a la legibilidad, la S sobre la intensidad. El equipo de radio puede medir la intensidad porque lo que está recibiendo son señales electromagnéticas que uno lo puede expresar en niveles de microvolt o en dBm. Bueno, es un medidor de intensidad de la señal y se utiliza en los equipos de radiocomunicación. Las marcas de la escala están divididas en un sistema subjetivo. No todos son iguales, ¿eh? Un instrumento en un equipo podría marcar más y en otro equipo de radio menos. Puede ser que este sea más duro, más insensible, o que el instrumento no esté bien regulado. Por eso se habla un poco subjetivo. Una unidad de S, o sea, entre 3 y 4, corresponde a una diferencia de señal de 6 decibeles. ¿La otra? Los decibeles, para entender un poco. Los decibeles es bien interesante, pero los voy a nombrar solamente para que ustedes puedan investigar y el concepto básico que me imagino que ya lo han visto. Decibeles se refiere a este señor inglés, Alexander Graham Bell, que él fue el que inventó el teléfono, ¿o no? No, él fue el que patentó el teléfono, el que se llevó la nuca. Bueno, los decibeles es una unidad de medida para comparar. O sea, siempre tengo que nombrar la referencia. Yo podría decir dBd, que se refiere respecto de un watt, o dBi respecto de una antena isotrópica, o dBd respecto de una antena dipolo, o dBm respecto de un miliwatt. Siempre es respecto a algo. Yo le podría decir tal persona es más alto respecto de este otro. Es una medida de comparación. ¿Ya? Compara intensidades. Aumentar 3 dB significa aumentar el doble, o disminuir 3 dB significa bajar a la mitad. Aumentar el doble de la potencia, o el doble de la ganancia, o el doble del volumen, significan 3 decibeles. Si yo estoy transmitiendo con 50 watts y subo a 100, significa que estoy aumentando 3 dB. ¿Ya? Y si yo aumento 6 dB, significa el doble del doble. ¿Se entiende? El doble del doble. No un porcentaje, el doble del doble. Si utilizo esto mismo,
Si parto con 50, 3 dB son 100, 6 dB son 200. El doble del doble. Una antena de 6 dB es de 6 dBd de ganancia, significa que tiene una ganancia el doble del doble sobre un dipolo. ¿Se entiende? Todo lo podemos llevar a esta comparación. En audio se ocupa mucho, ¿eh? A ustedes seguramente a más de alguien le debe gustar el audio. Se trabaja harto con este tema de los decibeles. Algo rápidamente, en las radiocomunicaciones lo incluí porque existen algunas confusiones. El código Q, que son 3 letras que se transmiten para informar o consultar algo en radiocomunicaciones, su sentido original fue acelerar las transmisiones. Siempre se usaban las mismas preguntas, el mismo tipo de preguntas. Lo hacía más rápido. Independencia respecto del idioma. Estamos hablando que antiguamente en la radiocomunicación estaban los chinos, los alemanes, los ingleses. Era difícil entender, se estandarizó. Y mejora la seguridad. La semántica clara y precisa, se sabe de qué está hablando. Pero hay alguna diferencia. Por ejemplo, el decir QRN, de noise, ruido, se refiere a la interferencia que puede provocar el ruido de estática. El ruido celeste o ruido blanco. La diferencia con el QRM, hay confusión en estos dos elementos, se refiere a una interferencia artificial. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando y hay otras personas que están hablando más fuerte, nosotros vamos a tener QRM de ellos. Nos cuesta porque tenemos una interferencia. ¿Ya? QRA se refiere al nombre de la estación. Normalmente se utiliza referido al nombre de la persona. Y QRZ, ¿quién me está llamando? La gente que utiliza 11 metros dicen, mi QRA es oso blanco. Claro, ella se está refiriendo al nombre de la estación. Debería decirse que referirse al QRA. QRZ es quién me llama. Uno está hablando y no escuchó bien y no puede decir QRZ, ¿quién me llama? ¿Ya? Chief u offset. Se refiere a la diferencia de frecuencia entre la transmisión y la recepción. En una comunicación pueden haber diferencias entre una y otra. Se ha estandarizado que el offset en las repetidoras de radio aficionadas en la banda de 2 metros, es decir, en 144 MHz, es de 600 kHz, que puede ser más 600 o menos 600. Y en el caso de los 70 centímetros, la banda de 70 centímetros es de 5 MHz. Por ejemplo, la frecuencia 146.940 menos 600 significa que mi equipo debe recibir yo en la frecuencia 146.940. Y cuando yo transmito, automáticamente el equipo debe hacer esa diferencia de 600, transmitiendo entonces en 146.340. Si nosotros tenemos estos equipos, aquí dibujé una repetidora. Todo lo que recibe la repetidora, RE, que significa recepción, está escuchando en esta frecuencia, lo transmite en esta otra frecuencia. Y el offset o el shift que hay entre ellas es 600. Este aparato está siempre escuchando, está permanentemente escuchando y transmitiendo. Lo que escucha lo transmite. Y a eso se le llama full duplex. Un ejemplo de full duplex es esto, porque yo escucho permanentemente y hablo también al mismo tiempo. No tengo que dejar de escuchar para hablar. No es como la radiocomunicación de los portátiles, que tengo que escucho y cuando transmito dejo de escuchar. Pasa de transmisión a recepción. Una repetidora está siempre escuchando. A esa concepción se le llama full duplex. Sin embargo, en el equipo, que puede hacer una de las dos funciones, no a la vez, o recibe o transmite, se le puede llamar semiduplex. Duplex se refiere a dos, en este caso, frecuencias.
Y en el caso si yo comunico en directo, sin pasar a través de un ente como un repetidor, yo le puedo decir directo y puedo utilizar una frecuencia que se llama simplex. Entonces, si esta repetidora transmite en 146.940, significa que mi equipo recibe en 146.940, ¿cierto? Donde uno transmite, el otro recibe. Y al revés, cuando este devuelve, cuando transmite entonces, debo hacer que transmita en 146.340, ¿por qué? Porque mi receptor está ahí. Y este se va a convertir en recepción. Es decir, la señal pasa por aquí simultáneamente saliendo y entrando al mismo tiempo. Y para evitar esa interferencia existe este filtro que se llama duplexor, que separa la recepción y la transmisión. ¿Ya? En este caso, si utilizo una frecuencia, por ejemplo, le voy a denominar simplex, pero este equipo va a hacer transmisión en un momento cuando este es recepción y recepción en otro momento cuando este es transmisión. ¿Se entiende eso, no? Cables de radiofrecuencia. ¿Dónde estaba el Eliax? Ahí. ¿Y el Eliax? Sí. Se le llaman cables coaxiales a estas cosas porque tienen un conductor al centro y una malla por fuera. Hay cables coaxiales eléctricos que ponen en la casa. Antiguamente ponían dos paralelos, lo ponen ahora coaxial para que nadie se robe la energía. Igual se la roban, pero es más difícil. Este es coaxial y este es un tipo de cable coaxial. Y este es otro, a pesar de que este coaxial se le llama Eliax. Por favor, córranlo allá. Me imagino que ustedes ya los conocen, porque son más conocidos los cables coaxiales de televisión. El RG59. Ese de ahí, el más delgado es RG8 y este es Eliax. ¿Ya? Así son. Tienen una cubierta exterior, una malla, como esto se muestra aquí. A veces tienen un revestimiento de aluminio. ¿Quién ha pelado un cable de estas de televisión? Viene con una mallita de aluminio, un aislante y el núcleo central. Estos son los cables coaxiales. Así son, una malla. Aquí se ve un cable coaxial malito porque es una malla media rara. ¿Ya? Y el Eliax, ¿escucha? Que son esos cables, y hay distintos gruesos. Ese grueso es Eliax, es medio rígido. Hay de un cuarto, de media pulgada, que ese es de media, de 7 octavos, 1 pulgada, 5 1/4, etc. Que son bastante rígidos. Estos cables coaxiales, en términos generales, son para llevar energía desde un equipo hacia la antena, o inversamente, desde la antena hacia el receptor. Y debe entenderse como un cable que transfiere energía. Por su calidad podría ser mejor o peor en que se le fuga la energía. Es como una manguera que tiene hoyos. Yo le echo agua por aquí y me llega cierta cantidad en otro lado porque cierta cantidad de agua se pierde con estos hoyitos. Si es de mejor calidad tiene menos hoyos, si es de más mala calidad se pierde más. Por lo tanto hay un tema de pérdida de energía que se va y que no llega a la antena. Aquí hay un cuadro que muestra las pérdidas de energía. Por ejemplo, ese cable grueso, el cable que está ya en más delgada es RG8. En la frecuencia de 144 MHz tiene 15,4 decibeles de pérdida por 100 metros. Es decir, pierde 1,5 decibeles por metro. 1,5. ¿Qué significa? Como una cuarta parte. ¿Recuerdan que les dije 3 dB? El doble. Más o menos, ¿eh? 1,5 es como una cuarta parte de lo que se manda por metro. Por lo tanto, la cantidad que yo envío aquí, a la que llega ya a la punta, es bastante menor.
Por eso debo tratar de tener el mejor cable posible para transferir esa energía, sea en transmisión o en recepción. La señal de recepción que me entra también sea de 1. ¿Ya? Todos estos cables están asociados a algún tipo de conector. Les voy a pasar conectores para que ustedes puedan correr para llegar. Hay estos tipos, cables gruesos, 3, 4, 5, 6, con de vuelta 6. Los más conocidos son estos. Este, que se llama UHF, el tipo es UHF, pero su nomenclatura se llama PL259, el macho. El N, creo que hay un N ahí también, el cable Heliax, creo que tiene un N. Esto es N, este conector es N, que es compatible con ese. Ese es N. No importa el tipo de cable, sino que estamos hablando del conector. Este BNC es conocido porque son los que se utilizan en video, o bien parecidos. El SMA son conocidos porque se utilizan en los celulares, en las antenas celulares. Ese conectorcito. Y el TNC era el que se utilizaba antiguamente en los celulares más antiguos. Ahora ya raro verlo. Pero se debe entender como un conector, nada más. No hay que complicarse mucho con esto. Mecánicamente son difíciles de poner y hay que aprender a poner. Hay máquinas, etcétera, o manualmente. Voy a explicar rápidamente esto, aunque en la charla de Orlando la vez pasada se vio y ustedes deben manejarlo bien. Una onda, un ciclo, una onda completa se le llama o se identifica por la letra griega de lambda. La mitad de la onda es media onda, por supuesto. Y esto es un cuarto de onda. Una oscilación se mide en segundos. ¿Cuántas oscilaciones me ocurren en un segundo? Y esa nomenclatura se denomina en hertz. 1000 hertz es un kilohertz. Kilo, 1000. Kilohertz, KHZ, son 1000 hertz. Mega, que son millón, bien, millón, pero millón de miles. Y giga más alto, que son las palabras que se utilizan actualmente. Gigahertz, gigabyte, o kilohertz, kilogramo, Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Se refiere a que con esto, nosotros dominando esto, podemos saber el tamaño de la longitud de onda que se calcula por 300.000 dividido por la frecuencia. Esto está mal aquí, no es longitud de onda en metros, aquí es decir frecuencia. El resultante de eso está al revés. Y el resultante de eso es la longitud de onda. Por ejemplo, 300.000 dividido por 7.100 kHz da como resultado 42. 42 metros mide la longitud de onda en esta frecuencia. Los radioaficionados tienen una frecuencia aquí en torno a los 7.000 y tanto y se le llama banda de 40 metros. Ustedes han escuchado el término banda de 2 metros y la banda de 11 metros es porque la longitud de onda es de 2 metros o 11 metros. ¿Por qué es importante? Porque nos puede definir cómo calcular alguna antena. Me voy a apurar porque parece que me estoy pasando demasiado. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ánimo porque podemos tomar un café.